chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, el programa que te ayuda a reforzar los temas que llevas en el cole gracias a USMP TV Aprende con Todo. Ayer estaba caminando con mis patas hablando de unos temas que nos gustan, de las películas, las canciones, los programas de televisión que últimamente dan mucho que hablar, sobre todo las últimas aplicaciones de smartphone. Pero sea cual sea el tema que nosotros hemos estado hablando, siempre tengo uno o dos amigos que están en contra o en discrepancia con el resto del grupo. Que me gusta esto, que prefiero el otro, que esto sí, que esto no, que esto por aquí. Y así nos pasamos todo el rato. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Y por qué te cuento esta anécdota tan revoloteada? Porque justamente hoy vamos a hablar sobre la opinión pública. Y en mi opinión, quiero que le prestes mucha atención a la siguiente información. Todo el mundo sabe qué es una opinión, ¿verdad? Porque es algo innato, algo natural, un pensamiento o una idea que puedes decirla como tú quieras, de manera oral o escrita. Por ejemplo, en tu salón, cuando están hablando de un tema y de pronto ¡pum!, levantas la mano y comentas sobre el tema, a menos que metas la pata y des una opinión fuera de lugar y te tiren papeles. O mientras vas conversando con tu mejor amigo y están chismeando sobre la última reu en casa de Paco y empiezas a opinar de la comida, de la decoración, de la música y hasta del perro. O bueno, también solemos dar nuestra opinión de manera escrita. Por ejemplo, en un examen, si la pregunta dice, da tu opinión sobre la globalización, o tus innumerables opiniones sobre la vida, la felicidad, el amor, la paz, que posteas en Facebook y en Twitter. No te conoceré. Bueno, el asunto es ese. Todos damos nuestra opinión desde que aprendemos a hablar. Pero ¿qué pasa si el profe un día te pide que opines sobre política, religión, ideologías? ¡Ay! La cosa se vuelve más tranca, ¿no? Por eso es importante estar informado. Lee periódicos, escucha programas de debates por la radio y por supuesto no dejes de ver Tiempo para Aprender. Pero ahora vamos a centrarnos en la opinión pública. ¿Sabes a qué se refiere opinión pública? Fácil. A ver, es el conjunto de expresiones y manifestaciones de personas ajenas al poder respecto a un tema de particular interés para el país. Ya, Henry, para que lo entiendas mejor. La opinión pública es cuando la gente habla, comenta, publica o se expresa sobre algo que le preocupa. Por ejemplo, ¿qué te puede preocupar a ti? ¿Cuándo sale el PlayStation 5? No, pues Henry, ese no es un tema, digamos, como que le preocupe a la mayoría de la gente. Por ejemplo, un asunto que le interesa a todos es la economía, la salud, el medio ambiente, la educación, el trabajo. La opinión pública se ha dado de diversas maneras desde siglos atrás, surgiendo principalmente por la insatisfacción de las personas en cuanto a las injusticias, los abusos de poder, la corrupción y asuntos públicos que los afecten directamente. Con el tiempo, la opinión pública tuvo mayor peso e influencia en los gobiernos gracias al sistema democrático y al aumento de los medios de comunicación. Pero, para que exista una opinión pública libre, se requiere de dos cosas. Veamos. Hoy en día es muy fácil de opinar de cualquier cosa, incluso rajar del gobierno en tu Facebook si quieres. Pero esto no era posible antes. Por ejemplo, en la época de la conquista española, si a alguien se le ocurría dar una opinión contra los intereses de los conquistadores, ¡ay de él! Lo mismo muchos años después en los gobiernos militares. Al toque te ibas a la cárcel. Por eso, para que exista una opinión pública libre, se requiere que los gobernados, o sea nosotros, tengamos acceso a la información política. Es decir, que tú, yo y todos tenemos derecho a saber qué está haciendo el gobierno y las decisiones que están tomando en asuntos importantes. Salud, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Y por tanto, esas decisiones importantes deben ser publicadas abiertamente para todos. Así como tú publicas cosas bien raras en el Facebook para que todo el mundo se entere, le ponga like y comente, ya, igualito el gobierno debe publicar las normas, las leyes y cuánto gasta en obras y todo debe ser publicado para que la gente esté informada y tenga sus propias opiniones. Y segundo, la libertad de expresar opiniones políticas en todo momento.
o simplemente libertad de expresión. Eso significa que nadie puede prohibirte a expresar lo que sientes, crees u opinas sobre algún tema de interés público. Por eso, si quieres opinar sobre el terrible tráfico, la contaminación u otros problemas actuales, puedes hacerlo según tus posibilidades por cualquier medio de comunicación, escrito, radial o televisivo. Por eso, si eres de los que les gusta comentar y escribir textos originales en las redes sociales sobre temas que de verdad te interesan, créate un blog y descarga todos tus pensamientos, rajes y opiniones a tu estilo y compártelo con todo el mundo. Y es que hoy en día, con el avance de la tecnología, la verdad es que no hay excusa para no comentar y hacer nuestra opinión. Por eso, han surgido programas de televisión donde se invita a la gente a comentar, programas de radio donde la gente llama para opinar, y periódicos y revistas donde los lectores mandan sus cartas con críticas o comentarios sobre un tema de interés general. Así que si a ti te gusta participar en todo, checa en qué medio de comunicación puedes dar tu opinión y hazlo. No te quedes con las ganas. Ok, para que te quede más claro que el agua, la opinión pública comienza cuando la gente comenta u opina sobre las cosas que está haciendo el Estado que nos afectan como son. Oye, ¿qué juerga? Es ahí donde comienza la opinión pública porque es un tema que nos interesa a todos. ¿Sueles leer periódicos o revistas? ¿Qué lees? ¿Los deportes, noticias locales o los estrenos de películas? ¿O quizás te pones a resolver crucigramas y sudokus? ¿Pero por qué te digo todo esto? Porque el periódico como medio de comunicación tiene más de 2 siglos de antigüedad y desde sus orígenes es un medio importantísimo para la difusión de opiniones. Pero ojo a este comentario que te puede venir en un examen. Si sales de tu casa y vas a un kiosco de periódicos, al toque te darás cuenta de la variedad de diarios que hay. Diferentes tamaños, colores y estilos de contar la noticia. Pero al igual que la computadora, los autos y los teléfonos, los periódicos tuvieron un largo proceso de evolución. Hacia mediados de 1750, comenzaron a circular en América diversas hojas que comentaban noticias, pero no eran noticias como las que conocemos actualmente. Un accidente de un carro tirado por 2 caballos dejó al menos 5 heridos. 5 vacas escaparon de la hacienda, la vaca lechera, por lo que se ofrece recompensa. No, nada que ver. En esas simples hojas había noticias provenientes de Europa y lo que ocurría en algunas colonias españolas por América. Lo curioso de estas hojas era que eran impresas y había una constante difusión. Durante el virreinato en el Perú, surgieron algunas publicaciones similares, y una de ellas se llamaba La Gaceta de Lima, en la década de 1760. Así como la Gaceta de Lima, 30 años después, en la década de 1790, salieron nuevas publicaciones como el Semanario Ilustrado, el Mercurio Peruano y el Diario de Lima. Pero sobre todo, los periódicos tuvieron mucha importancia durante el periodo de la independencia del Perú, ya que contribuyeron en reforzar el sentimiento nacionalista y comunicar la importancia y necesidad de la independencia para los peruanos. Con el tiempo, los lectores aumentaron, el precio del papel bajó y más periódicos aparecieron. Unos daban énfasis en la economía, otros más sobre la política, algunos sobre temas sociales y también los que hablaban de todo un poco. Por eso, a fines del siglo XIX, el periódico fue el medio de comunicación preferido de la opinión pública. Pero con los años surgieron nuevos medios para estar informado y uno de ellos fue la radio. La primera transmisión radiofónica en América Latina se realizó en Argentina en el año 1920. A partir de 1930, la radio se popularizó, transformándose en el principal medio de comunicación. ¿Y a quién no le gusta el cine? Pues esta maravilla de pantalla gigante, a fines del siglo XIX, no solamente fue para ver pelas en parejitas, ¡nah! En las salas de cine se proyectaba, antes de las películas, breves noticieros con los principales acontecimientos de la escena mundial. Así, por ejemplo, los latinoamericanos se enteraban de sucesos como la Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial. A partir de la década de 1960, la televisión se popularizó.
desplazando la radio y el cine en la difusión de noticias nacionales y en algunos casos también internacionales. Por ejemplo, la transmisión de la llegada del hombre a la Luna fue vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Pero el día de hoy, desde la aparición del Internet a inicios de la década de 1990 y las constantes innovaciones de los aparatos tecnológicos, cada vez más personas se involucran en la creación de la opinión pública. Ahora es tu turno. ¿Qué es la opinión pública? Opinión que se publican en los medios de comunicación. Comentarios que hacen los personajes públicos sobre un tema. Opiniones que surgen en la gente respecto a un tema de interés público. Muy bien. La opinión pública son el conjunto de pensamientos e ideas expresadas por las personas de manera oral o escrita sobre temas de interés general, pero principalmente vinculados a las funciones del gobierno. ¿Dónde se realizó la primera transmisión radiofónica en América Latina? Argentina, 1920. Chile, 1922. Perú, 1920. Muy bien. El 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión de radio desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, emitiéndose la ópera Parsifal de Richard Wagner durante 3 horas. Para que exista opinión pública se requiere 2 elementos: acceso a la información y libertad de expresión. Acceso a la información y medios de comunicación. Libertad de expresión y difusión de la información. Correcto. El acceso a la información y la libertad de expresión son los principios de un sistema democrático, lo que permitirá que las personas generen sus propias opiniones y lo manifiesten abiertamente. Hoy aprendimos que la opinión pública es el conjunto de ideas, pensamientos y opiniones que expresan las personas de manera oral o escrita respecto a un asunto público y de interés general, principalmente si se trata de las funciones que realiza el gobierno en cuanto a salud, trabajo, educación u otras más. Para que exista opinión pública es necesario que las personas tengan acceso a la información política. Por eso, el gobierno debe publicar las nuevas normas y leyes que se aprueben, cuánto dinero se ha invertido en una obra pública o qué negociaciones está haciendo. Y segundo, debe haber libertad de expresión. Esto quiere decir que las personas están en su libertad de manifestarse a favor o en contra de lo que esté haciendo el gobierno. Y en esto, los medios de comunicación juegan un papel importante para la creación de opiniones y debates. A mediados de 1750, comenzaron a circular en América diversas hojas que reproducían noticias provenientes de Europa y de lo que ocurría en otras colonias españolas. En el Virreinato del Perú, una de esas publicaciones se llamó La Gaceta de Lima por la década de 1760. Tú y yo somos nativos digitales. ¿Sabes qué significa esto? Que hemos nacido en una era de mucha información y de avances tecnológicos. Ahora es normal ver a un niño de 1 o 2 años manipulando una computadora o una tablet, lo cual es muy bueno y a la vez es malo. Recuerda que si tenemos acceso a estos aparatos electrónicos, debe ser para un entretenimiento sano, educativo y sobre todo equilibrado. Es increíble cómo los principales medios de comunicación como la radio, el periódico, la televisión, los podemos tener en un simple smartphone. A mí realmente me sorprende todo esto, porque estas mismas cosas van a ser de lo más normal en futuras generaciones. Pero la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Sabías que la red social más famosa del mundo fue creada por un joven de tan solo 19 años? Su nombre es Mark Zuckerberg y tuvo esta gran idea mientras aún era estudiante de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Mark tuvo la idea de desarrollar un programa donde los chicos y chicas de su universidad
pudieran compartir sus fotos de una manera sencilla. En la actualidad, 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una cuenta en Facebook y esto sigue en aumento. Definitivamente una gran idea para darle muchos me gusta. Ahora ya lo sabes. Gracias al avance de la tecnología y de los medios de comunicación, hoy podemos dar nuestras opiniones, escuchar opiniones de los demás, crear diálogos y debates con temas que realmente importen. Por ejemplo, los tipos de programas de televisión, el calentamiento global, el maltrato a los animales en las ferias y así muchas cosas. Por eso, si tienes una idea y crees que las cosas se pueden hacer de manera diferente y para bien, comienza compartiéndola con tu familia y tus patas. Pero si te gusta también las redes sociales, puedes publicar lo que te gusta o disgusta para todos tus amigos. Y así, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. No te olvides de comentar y dejar todos tus mensajes en nuestro Facebook. Sácate un 20 esta semana y nos vemos en una próxima aquí en Tiempo para Aprender. Gracias a USMP TV, aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre las características de la población latinoamericana.